hashtag Primera Página, lo tiene allí en pantalla para que a través de Twitter nos haga llegar sus mensajes y comentarios. Es momento de analizar lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer martes, cuando se anunció que Venezuela y otros países como Corea del Norte y Afganistán perdían su lugar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vamos a analizar esto con nuestro invitado. Se llama Jesús Emiro González, es abogado especialista en derechos humanos, a quien le damos la bienvenida en esta oportunidad. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás? Buen día. Un placer que nos acompañes. Jesús, ¿qué importancia tiene el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Qué decisiones vinculantes toma para los países y cómo afecta esto a los procesos internos? Mira, en primer lugar hay que decir que el Consejo de Derechos Humanos tiene una primera labor, que es promover los derechos humanos, promover las discusiones en materia de derechos humanos, y es el órgano intergubernamental por excelencia que busca de manera constante tratar la temática y sobre todo trasladarlo, digamos, al debate de los estados en el seno del Consejo de Derechos Humanos. En cuanto a lo vinculante que pudiese ser sus distintos procedimientos especiales o las diversas misiones que pueden llevar a cabo, bueno, digamos que hay una serie de señalamientos que a los ojos internacionales son completamente relevantes, ¿no? Y en este sentido siempre hay que estar atento hacia los informes que ellos mismos realizan o que ellos mandan a realizar de manos de relatores o, en el caso de Venezuela, de una misión independiente. ¿Por qué ocurre esto, que Venezuela no sea reelegida en este escaño de los 47 que forman parte del Consejo de Derechos Humanos para los próximos 3 años? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con la organización geopolítica y lo que ha venido aconteciendo en los últimos 3 años. Es decir, el mundo no es lo que era hace 3 años, ¿okay? Tenemos una situación muy particular en Afganistán, que lo vimos, digamos, ya hoy en día, en el siglo XXI, estamos viendo estos acontecimientos en vivo y directo, televisados por las redes sociales, y eso de alguna manera permea en la opinión pública. El caso de Afganistán, el caso, por ejemplo, de Rusia. Tenemos que hablar del caso de Rusia para tratar el caso de Venezuela, porque Rusia fue expulsado el pasado febrero, marzo del año 2022 del Consejo de Derechos Humanos. De hecho, en una propia sesión, digamos, todos los miembros que estaban integrando la misma salieron cuando Rusia tomó la palabra, ¿no? Y esto está muy vinculado con el caso de Venezuela. Es decir, no solo que Venezuela tiene unos señalamientos directos por violación sistemática de derechos humanos, ¿okay?, sino que además es un gran aliado de Rusia y China. Jesús, y recientemente la Misión Internacional de Observación ha lanzado el tercer informe de esta misión, que lleva tiempo investigando lo que ocurre en Venezuela en relación a los derechos humanos, y señala directamente a las autoridades venezolanas, así como a organismos de control, tanto militares como civiles, de represión a la disidencia. ¿Qué balance hay sobre estos señalamientos que hace directamente la Misión de Observación y Determinación de los Hechos acá en Venezuela? Sí, de los últimos, digamos, 3 informes que se han emitido, incluso añadiendo el informe que se hizo hace un año, digamos que este es el más duro, ¿no?, para el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque toca lo que el Estado venezolano tenía miedo que se tocara, que era el tema de la represión política y el uso de organismos de inteligencia o organismos del Estado para, de alguna manera, aplastar, como dice el propio informe, a la disidencia política venezolana, ¿no? Es muy delicado porque evidentemente el informe nombra directamente estos organismos, hace mención a sus directores y hace mención directa, digamos, a funcionarios, a altos funcionarios del Estado venezolano. Claro, y esto, en cuanto a lo que señala el informe, ¿cómo podría aportar o de alguna forma modificar, alterar lo que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional, una investigación sobre Venezuela? Recordemos que hay 2 casos específicos y que recientemente, con la visita del fiscal general británico Karim Khan, se acordaron continuar con estas investigaciones, aunque el Estado venezolano ha pedido que se detengan porque dice que va a garantizar la justicia interna y que se busque arrestar a los responsables de los hechos que se señalan. ¿Cómo puede incidir este informe en esa investigación? Mira, mi perspectiva yo creo que tiene una incidencia directa, ¿no? Porque el propio informe hace mención a algo que se toca en informes anteriores,
que es la poca credibilidad del sistema de justicia venezolano y la no existencia, si se quiere, de la separación de poderes. Es decir, cuando se habla de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se habla de que se reducen los magistrados de 32 a 20 magistrados, y aunado a eso, magistrados que ya formaban parte del Tribunal Supremo de Justicia por medio de la modificación de la ley orgánica pueden ser reelegidos, como efectivamente fueron, o el propio comité que los postuló estaba integrado por personas que son directamente vinculadas al Estado venezolano o al partido, al Estado PSUV, si se quiere, obviamente vulnera la credibilidad de lo que se está haciendo con respecto a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Digo esto porque esto hay que llevarlo directamente con el informe, que a su vez, de alguna manera, tiene incidencia en la investigación que se está llevando a cabo en la Corte Penal Internacional, por cuanto sirve de prueba en el proceso de sustanciación que está llevando en estos momentos la Corte, ¿no? Digamos que si me preguntas cuál sería la incidencia directa del informe, es que es un fundamento de prueba para lo que se está haciendo en la Corte, entendiendo que uno es un órgano, o que el informe proviene de un órgano de Naciones Unidas, y entendiendo que la Corte forma parte de un proceso judicial. Abogado, vamos a revisar lo que dice la audiencia a través de las redes sociales, @primera página y la etiqueta Primera Página. Ramón Ramos Elier pregunta cómo ha afectado a la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela por altos funcionarios del gobierno de Maduro y hasta el mismo la permanencia de Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Creo que ya se refería un parte de eso. Sí, bueno, básicamente yo creo que hay dos puntos ahí fundamentales. Uno es el eje geopolítico, es decir, los acontecimientos, si analizamos lo que ha pasado estos últimos 3 años, podemos entender un poco lo que pasó en la comisión. Es decir, aquí hay una cuestión de causa-efecto, ¿no? Aquí las cosas no pasan simplemente porque hay magia, ¿no? Hay una relación de causa-efecto en todo esto. Y bueno, obviamente